Este es el primer aspersor prismático de Grow Garden, el mejor de todos y el que hace las plantas más gigantes de todo el juego. Y en este vídeo voy a crear el espárrago más alto del universo, porque además se llama espárrago alto, básicamente. Es el del 4,5% que tenemos ahora mismo en la tienda de paquetes de gourmet, que por cierto lo conseguí con esto de aquí. Vamos a darle una burger divina. Cómetela. ¿Qué me das? Mira, un gourmet paquete. Vamos a abrirlo. ¡Pum! Una cebolla. Pero en mi caso me salió el espárrago. Así que vamos a poner a prueba este Grandmaster con esto de aquí para crear algo extremadamente grande, por lo que hay que preparar un par de aspersores básicos, avanzados, Godly, Masters y además el Grandmaster, que ya veis que la diferencia que hay de uno a otro es que el Grandmaster tiene este rango y este otro tiene un rango prácticamente de todo nuestro jardín. Así que lo primero que voy a hacer de todo es poner todos y cada uno de los aspersores, porque lo vamos a poner tal que por aquí vamos a poner 1, 2, 3 de estos, avanzado vamos a poner también un par y Godly vamos a poner 1 y 2, un Master que creo que va a ser bastante buena idea para acá pound, 2 Masters y el Grandmaster grandísimo en todo el medio. Ahí está, perfecto, se ve épico. Ahora voy a colocar rápidamente el tallo de espárrago y voy a hacer que crezca todo porque, bueno, tengo un par de Robux y ahora os voy a comentar algo muy importante. Vamos a ver, lo coloco ahí en medio, rápido, dale a Grow All, vale, cómpralo, 3, 2, 1, compramos y ¿qué tenemos? Ojo. ¡Dios santo, chavales! Es extremadamente enorme. Estoy flipando. Y eso ha sido gracias a los aspersores. ¡Qué bestialidad! ¡Wow! Me acabo de quedar roto. No sé el tamaño que tiene esto, pero es sin duda la cosa más alta que he hecho en mi vida. Y si os decís, oye, Bertos, te gastas demasiados Robux. Tranquilo, yo me los gasto para que tú no lo hagas. Pero si tú también te los quieres gastar, voy a estar regalando dentro de 5 días 1000 Robux. Pero para ello debes unirte a mi comunidad de Roblox, seguir mi perfil en Roblox y decirme en comentarios cuál es tu nombre para yo poder regalártelos. Ese es un gran regalo que voy a hacer y si veo mucho apoyo en este vídeo, haré más en un futuro. 5 días. Ahora sí, vamos a ver cuánto cuesta esto de aquí, porque sinceramente creo que se ha salido más grande de lo que me hubiera imaginado nunca. Y lo que vamos a hacer ahora es inspeccionarlo para ver el precio que cuesta esto. Pues mira, de base cuesta unos 3 millones. No es tampoco muchísimo, no es algo desorbitado, pero sí que es cierto que nos ha salido gigantesco y creo que esto es casi imposible que lo pueda, o sea, que pueda yo volar, o sea, saltar y encima y ver la punta en algún momento. Creo que está muy complicado. Pero como habéis visto, el Grandmaster está ultra chetado, hace que todo sea el doble de gigante. Si el Master ya está fuerte, ese ya, olvidaros de la wea porque es increíble. Ahora lo que vamos a hacer es meterle bastantes mutaciones, porque quiero intentar meter el mayor número de mutaciones a esta planta y hacerla súper chetada. De hecho, tengo que poner aquí ahora mismo, si no estaré haciendo el tonto, el T-Rex, que va a estar cambiando mutaciones. Y es que por aquí tengo muchas plantas, bomblosons y algún gran volcánio con un montón de mutaciones, con unas 15, 16 mutaciones. Entonces voy a intentar pasar desde este gran volcánio a este tallo de espárrago todas las mutaciones. Para ello debo de dejar todo con favoritos. En principio está todo colocado estratégicamente para que ahora todo vaya directamente a esta de aquí. En 18 minutos lo veremos, pero mientras tanto hay que hacer cosas. Pero como veis, tengo todo esto y todavía más sprays de mutaciones que vamos a ir metiéndole para ir ahorrándonos tiempo. Vamos a meterle, por ejemplo, la mutación de corrupto. Perfecto. Ahora cuesta 66 millones. Vamos a meterle la de quemado. Perfecto. Ahora cuesta 76 millones. La de Winstruth, que no es muy loca, pero bueno, también nos sirve. Puesta por aquí. El Amber, que ya sabéis que cada X días hace que aumente su valor. La de Verdant, que la podríamos conseguir con el loro, que ya nos hace falta. La de Gue, que la hemos puesto. Chocolate y, atentos, la soqueada, la de Chocas. Ahí está. 458 millones vale ahora mismo. Una barbaridad. Todavía le puedo poner la del Tranquil, la de Honey Glasset y la de Cloud Touched. Perfecto. Creo que ya no tengo más. O sea, ahora mismo me acabo de dejar un montón de mutaciones. En total tenemos 12 mutaciones en prácticamente medio minuto. Decidme en comentarios si es loco o no es loco. Ahora, yo no sé si me va a rentar demasiado el haber puesto el T-Rex, si me va a robar o no me va a robar de una a otra. Espero que pase de aquí muchas a esta de aquí, la verdad. Eso sí que lo espero. Le voy a dar de comer. Vamos a darle de comer también a nuestro Kitsune para que nos meta también alguna que otra mutación. Aunque os digo una cosa, creo que nos ha salido bastante malota la planta. Tiene un total de 14 o no sé cuántas mutaciones y solo cuesta 548 millones. O sea, poquito. Sobre todo para que veáis que estas plantas que estáis viendo por aquí tampoco son las mejores del mundo, porque me estoy dando cuenta yo ahora mismo que la del 4,5% pues tampoco es una locura. El gran tomate supongo que sí que sea mejor, pero hay bastantes mejores. De hecho, el gran volcania es 30 veces mejores, el Bombroson es el mejor, pero bueno, 500 millones se puede
poner cosas. Aunque voy a intentar conseguir una mariposa para convertirla en arcoiris, que multiplica por 50 veces más. Ahora sí, amigos, tenemos a mi compa que me va a prestar. Madre mía, pero ¿has visto la cantidad de mutaciones que tiene esa persona? Wow, esta persona de aquí me va a prestar lo que es el Rainbow. Qué barbaridad me parece. De hecho, voy a aprovechar y si se queda, pues voy a poner un par de Fennec para que le roben. 19 trillones de planta que tiene mi compa. Grande, me lo deja. Perfecto. Ahí está. Tenemos la Butterfly. Para el que no sepa qué hace esto, básicamente cada 28 minutos va a acercarse a una planta que tenga 5 mutaciones y le va a quitar a todas y meterá la mutación de Rainbow. Ojalá y que quite todas las del tallo y se las ponga. Pero para que tenga más oportunidades, vamos a quitar un par de plantas de aquí, porque si no lo veo bastante complicado. Venga, este lo guardamos. Perfecto. Y solo nos quedaremos con estas de aquí. Va a depender de bastantes factores, pero bueno, tenemos bastantes cosas que creo que nos pueden ayudar. El T-Rex en 35 segundos va a colocar de esta de aquí mutaciones. Ahora veremos cuáles son las que pilla y cuáles son las que da. Espero que no me robe de aquí para allá, porque sería algo catastrófico. A ver, a ver, a ver. No me lo puedo creer. Va directamente a robar de aquí, si no me equivoco. A ver, a ver, a ver. Mira, acaba de quitar devorar la mutación Socket para no dársela a ninguna, ¿vale? Para que veáis. Y me informan de que la mariposa solo coge de las que no tienen favoritos. O sea, que dentro de 18 minutos aprox vamos a coger y vamos a quitar el favorito para que le dé Rainbow. Vamos a poner favorito a esta para que todo vaya enfocada al espárrago. Momento de la verdad. Tenemos la mariposa a punto de hacer su habilidad en 9 segundos. Tenemos todo en favorito excepto esta de aquí, que es la que en teoría se va a llevar el Rainbow. Vamos a ver la mariposa que va directamente a por ella. Vamos, 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 conviértemelo en Rainbow. Mira, 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 mira. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahí está. Lo hicimos. Grande, mi compa. Ahora vale 8 millonzacos y como veis es Rainbow, es gigantesco. Grandísimo, la verdad que es la cosa más grande que he visto en mucho tiempo. Y ahora sí, es momento de meterle muchísima cantidad de mutaciones. La del chocolate, vamos a meterle también la Tranquil, la Wet, la Amber, Honey Closer, Cloud Touched y bueno, el Corrupto. Perfecto. Ahora esto vale casi 484 millones. Vale un poquito menos que antes, pero bueno, es cierto que tiene mejor pinta que antes. Mira, mi compa me está ayudando. Me acaba de meter la del frito y no sé si me ha metido alguna más, pero bueno, de momento está tal que así. No la veo nada mal. Que por cierto, si os da curiosidad cómo se ve desde el cielo, he hecho una trampilla que, fijaros, vamos a ver si sale bien. Mirad, 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 mira cómo se ve la puntita, amigos. Es grandísimo. Mira, mira que esa es grande. Mira que todo es grande, pero de altura, esta sin lugar a dudas es lo más roto que he hecho con diferencia. Ojo que a lo mejor tenemos suerte y añadimos esta otra mutación. Voy a intentar, lo dicho, meter la máxima cantidad de mutaciones que podamos, pero en poco tiempo. Tampoco voy a pegarme 50 años para este vídeo. También hemos colocado esta otra mascotilla que lo que hace es que cada aproximadamente 13 minutos se acerca y va a añadir 2 mutaciones. Puede ser, por ejemplo, la de pasta y cauce. Así que bien, vamos a ver si también se las ponemos a esta. Mientras que creamos un socket que va a hacer que esto se multiplique por muchísimo más dinero. Pero por el momento vale unos 576 millones. No vale nada desorbitado. Espérate, espérate que a lo mejor tenemos suerte. No hace falta a lo mejor crear lo que es el spray mismo de socket porque está cayendo justamente una tormenta de rayos de esto. Y bueno, mi compa Pesito, que me está ayudando prácticamente en todo, me está poniendo por aquí algún que otro lightning rod para ver si nos cae un rayaco justamente aquí en medio. Sería increíble. A ver si cae alguno justo, tío. No me lo puedo creer. ¿Oh? ¿Ha caído? ¿Ha caído? No, no cae, no cae, no cae, no cae. No está cayendo, tío. Cáele, cáele, tío. Cáele un rayito aquí que es enorme. Es como si fuera una antena, tío. Antirrayos, para rayos. A ver, a ver. ¡Uy! Acaba de caer uno al lado, macho. ¡Ahora sí! ¡Cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Vamos! ¡Let's go! Lo hemos hecho. Hemos conseguido la mutación. Ahora vale en total 1 billón. O sea, ten en cuenta que es gigantesco, pero el valor no es muy grande de esta fruta. Si hubiera sido un bomblosón de este tamaño, que hubiera sido único, imaginaros hacer cálculos de lo que hubiéramos conseguido. Pero bueno, en fin, no está nada mal. Vamos a pillar ahora 2 mutaciones del Spaghetti Slot este de Fernando, nuestro compa. Y también en breves conseguiremos las mutaciones de corrupción del Kitsune. Atentos, amigos, ahí va. El Spaghetti en 11 segundos va a hacer su función. Y creo que va directamente aquí. Así que bien, vamos a ver qué es lo que añade. A ver, a ver, a ver. ¿Va directo o no va directo? Míralo. Se mueve, se mueve, se mueve. ¿Pero qué? ¿Dónde va? Pone que está ready, pero no está haciendo nada. Creo que va directamente al gran volcáneo. O sea que nos hemos comido un mojón con esta. Ahora, mientras que va, el T-Rex va a hacer cositas. De hecho, siempre va a la misma. Va a esta de aquí. ¿Y qué va a hacer? Acaba de intentar robar el socket, pero no ha servido para nada. Mira, mira, pasta. Pasta sí que se la acaban de añadir, pero se la ha añadido al gran volcáneo, tío. Qué mala pata has tenido ahí. Por cierto, la pizza que habíamos puesto, atentos porque ¡pum! Es enorme, es divina, no es prismática. Pero bueno, yo creo que nos van a dar algo bastante potente porque es gigantesca. A ver, ¿o qué es lo que nos dan? Un
mochi, 2, 3, un medium, un pretzel, un gourmet, 5 watering. Wow, nos han dado de todo. Fijaros que nos han dado este mochi, que yo la verdad es que no sé lo que hace esto. Voy a colocarlo. Vale, da experiencia y experiencia. Y además tenemos 3 de estos. A ver qué sacamos. Uy, al lado del Sugar Glaze. A ver, una más. Al lado del Sugar Glaze. A ver, la última. Ojo el chakra. Pero tío, dale el chakra a las demás. Siempre pasa lo mismo. Me dan cosas a las que no. Quiero ahora mismo todo lo que le has dado a esta para esta otra. Vuelven a atacar, pero otra vez más de lo mismo, tío. Van a ir directamente. Fernando va a por el Candy Blusón, no va a por el tallo de espárrago, que también lo entiendo porque es malísimo. Míralo, y le mete la mutación de sauce. Por cierto, hemos hecho competencia. Fijaros que tengo este pedazo de plantón aquí enorme, ¿no? Pero fijaros, el tío este de aquí. Pero es un Tranqui Blom de hecho, pero que es enorme también. O sea, esto es una bestialidad. Pero yo no sé cómo han hecho esto también. Supongo que lo han hecho con el Grand Master, pero es que es una barbaridad, chaval. Es que estamos en un servidor en el que todo es enorme. Ataque definitivo del T-Rex. Por favor, espero que... No me lo puedo creer, tío. Siempre va por el mismo. Es que no lo entiendo. Va a pillar. ¿Qué vas a pillar, tío, de aquí para darle al otro? Venga, es que de verdad, devoras y se lo das al otro. Y me acaba de quitar el choket y se lo acaba de dar al otro. Es que de verdad... T-Rex, estúpido. No vale para nada. En fin, pues nada. Era para que vierais más o menos la cantidad de cosas que podíamos conseguir también en lo que es esta pedazo de planta, que es la más grande que he hecho en mi vida. Pero bueno, creo que no es la mejor del mundo porque 500 millones teniendo Rainbow y siendo tan grande es poquito, la verdad. En fin, dale like, suscríbete y participa por los 1000 Robux. Link en descripción. Chao, chao.